Te han programado para creer que la riqueza es una batalla brutal, donde solo sobreviven los más agresivos, los más desgastados y los más obsesionados con acumular, como si el precio de prosperar fuera entregar tu paz, tu tiempo y tu alma a una carrera interminable que nunca te permite sentirte suficiente. Y sin darte cuenta, has aceptado ese juego. Has aceptado que vivir cansado es normal, que vivir preocupado es inevitable y que vivir encadenado a números es el único camino posible. Pero hay algo que no encaja, porque si esa narrativa fuera cierta, entonces las personas más ricas serían también las más plenas, las más tranquilas y las más libres. Y la realidad demuestra exactamente lo contrario, lo que revela una verdad incómoda que pocos se atreven a enfrentar. No te han enseñado a generar riqueza, te han entrenado para perseguirla sin entenderla. Ahora detente un momento y observa con honestidad, porque la verdadera raíz de tu situación financiera no está en tu salario, ni en la economía, ni siquiera en las oportunidades que crees no tener, sino en la estructura invisible que gobierna cada una de tus decisiones, en la forma en la que interpretas el dinero, el valor y tu propia capacidad, porque tu vida externa es siempre un reflejo preciso de tu mundo interno. Y mientras sigas intentando cambiar los resultados sin transformar la mente que los produce, seguirás atrapado en el mismo ciclo, repitiendo esfuerzos, aumentando sacrificios y obteniendo frustración como recompensa. Los grandes pensadores estoicos entendieron algo que hoy casi nadie comprende, que la riqueza no es algo que se persigue con desesperación, sino algo que emerge como consecuencia de quien te conviertes, porque así como un árbol no corre detrás de sus frutos, sino que fortalece sus raíces, se alinea con su entorno y permite que la vida haga su trabajo, tú tampoco necesitas perseguir el dinero si desarrollas una mente capaz de generarlo, sostenerlo y multiplicarlo sin perderse en el proceso. Y aquí es donde todo cambia, porque en lugar de enfocarte en cuánto ganas, empiezas a preguntarte en quién te estás convirtiendo. La mayoría vive dominada por el miedo, miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a quedarse atrás, y desde ese estado emocional toman decisiones que refuerzan exactamente aquello que temen. Aceptan condiciones que los desgastan, se aferran a lo que los limita y sacrifican su libertad por una falsa sensación de seguridad, sin darse cuenta de que ese miedo no solo los debilita, sino que los vuelve predecibles, manipulables y dependientes, mientras que quien aprende a soltar esa necesidad desesperada se vuelve imparable, porque deja de negociar desde la carencia y empieza a actuar desde la claridad. Cuando dejas de necesitar el dinero para sentirte seguro, comienzas a tomar decisiones que realmente lo atraen, porque ya no operas desde la urgencia, sino desde el valor. Ya no reaccionas desde el pánico, sino desde la estrategia. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, es la línea que separa a quienes sobreviven de quienes prosperan, porque el dinero no responde al esfuerzo ciego, sino a la precisión mental, a la disciplina interna y a la capacidad de sostener una visión sin traicionarla por impulsos momentáneos. Y aquí aparece otra verdad que puede incomodar, pero que necesitas aceptar si quieres cambiar tu realidad. Tu tiempo es infinitamente más valioso que tu dinero, porque el dinero puede recuperarse, multiplicarse e incluso perderse y volver a crearse. Pero el tiempo que entregas jamás regresa, y aún así lo gastas sin control. Lo entregas a distracciones vacías, lo intercambias por validación externa y lo desperdicias en actividades que no construyen nada real, mientras te dices a ti mismo que algún día tendrás libertad, sin notar que ese algún día se aleja cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo significativo. El verdadero cambio comienza cuando te vuelves consciente de cada hora, cuando entiendes que cada decisión tiene un costo invisible en tu vida, cuando dejas de impresionar a personas irrelevantes y empiezas a construir algo que realmente te pertenezca, algo que no dependa de la opinión externa, algo que crezca incluso en silencio, porque la riqueza más poderosa no es la que se exhibe,
es la que se construye sin necesidad de aplausos. Y en ese proceso descubrirás algo aún más profundo, que invertir en ti mismo no es una opción, es la única estrategia verdaderamente segura, porque todo lo externo puede cambiar. Pero tu mente, tu disciplina y tu capacidad de adaptación son activos que nadie puede quitarte. Y cuando desarrollas esas cualidades, te conviertes en alguien que puede reconstruir su vida desde cero si es necesario. Alguien que no depende de circunstancias, sino que crea oportunidades. Alguien que no teme perder porque sabe que puede volver a generar. Sin embargo, nada de esto funciona si no aprendes a dominar tus deseos, porque el mundo está diseñado para mantenerte insatisfecho, para hacerte sentir incompleto, para empujarte a consumir constantemente en lugar de construir. Y mientras sigas reaccionando a esos estímulos, vivirás atrapado en un ciclo donde ganas más, pero también necesitas más, donde avanzas, pero nunca te sientes pleno, donde acumulas, pero no disfrutas. Y romper ese ciclo requiere algo que pocos están dispuestos a practicar: el autocontrol. Cuando puedes mirar algo que deseas y decidir conscientemente no necesitarlo, alcanzas un nivel de poder que transforma completamente tu relación con el dinero, porque dejas de ser un consumidor impulsivo y te conviertes en un creador consciente, alguien que elige, que decide y que no se deja arrastrar por cada estímulo externo. Y esa independencia es la base de una riqueza real. Una riqueza que no se mide solo en cifras, sino en libertad. Y a medida que avanzas en este camino, empiezas a comprender que la verdadera abundancia no se trata solo de recibir, sino también de dar. Porque cuando aportas valor, cuando contribuyes, cuando ayudas a otros a crecer, creas una red invisible de oportunidades que tarde o temprano regresa a ti multiplicada. No como resultado de una fórmula mágica, sino como consecuencia natural de vivir en coherencia con un sistema donde todo está conectado. Pero nada de esto sucede de la noche a la mañana, porque la riqueza auténtica sigue el ritmo de la naturaleza, lento, constante, silencioso, construyéndose en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y es aquí donde muchos fallan, porque quieren resultados inmediatos, quieren recompensas sin proceso, quieren éxito sin transformación, y al no verlo abandonan justo antes de que todo empiece a dar frutos, sin entender que la paciencia no es esperar sin hacer nada, sino actuar con consistencia incluso cuando no ves resultados inmediatos. Finalmente, llega el punto donde todo se integra y entiendes que el dinero por sí solo no significa nada si no tiene dirección, si no sirve a algo más grande que tú, porque acumular sin propósito solo genera vacío, mientras que construir con intención genera significado, impacto y una sensación de plenitud que ninguna cantidad puede comprar. Y en ese momento dejas de perseguir riqueza superficial y comienzas a construir una vida que realmente vale la pena vivir. Y ahora la pregunta no es si este camino funciona. La pregunta es si estás dispuesto a recorrerlo, porque no es fácil. Requiere disciplina, requiere honestidad, requiere renunciar a muchas ilusiones cómodas, pero también es el único camino que te libera de verdad, el único que te permite construir algo que no se derrumba con las crisis, el único que te convierte en alguien que no solo tiene riqueza, sino que la encarna. Mientras continúas escuchando estas palabras, algo dentro de ti empieza a incomodarse, porque en el fondo sabes que no se trata solo de dinero, se trata de la forma en la que has estado viviendo, de las decisiones que has tomado en automático, de las veces que has elegido lo inmediato en lugar de lo importante. Y esa incomodidad no es un problema. Es una señal, es la evidencia de que estás despertando de un patrón que llevabas años repitiendo sin cuestionarlo. Porque el sistema no necesita que seas pobre en números, necesita que seas pobre en conciencia, necesita que nunca te detengas a observar por qué haces lo que haces, para que sigas corriendo sin dirección, creyendo que estás avanzando. Y aquí es donde ocurre el primer quiebre real, porque cuando empiezas a ver con claridad, ya no puedes volver a la ignorancia cómoda, ya no puedes justificar hábitos que sabes que te están debilitando.
Ya no puedes seguir culpando al exterior por resultados que nacen desde tu interior. Y esa responsabilidad puede parecer pesada al inicio, pero en realidad es el mayor regalo que puedes recibir, porque significa que el control vuelve a tus manos, que dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto, que dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahora entiende esto con precisión, porque aquí muchos se confunden. No se trata de rechazar el dinero ni de romantizar la escasez. Se trata de colocar cada cosa en su lugar correcto, de entender que el dinero es una herramienta poderosa pero peligrosa en manos de una mente desordenada, porque amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado te expande, si eres impulsivo te destruye, si eres claro te potencia, si eres caótico te hunde. Y por eso el verdadero trabajo no está en cuánto ganas, sino en quién eres cuando ganas. Piensa en esto con brutal honestidad. ¿Qué pasaría si hoy mismo duplicaras tus ingresos? ¿Realmente tu vida mejoraría o simplemente amplificarías los mismos patrones que ya tienes? ¿Gastarías más en lo que no necesitas? ¿Te rodearías de lo que te distrae? ¿Te llenarías de compromisos que no te aportan? Y en poco tiempo volverías al mismo punto emocional en el que estás ahora, porque el problema nunca fue la cantidad, siempre fue la estructura. Por eso el camino estoico no empieza en el exterior, empieza en el dominio interno, en la capacidad de observar tus impulsos sin obedecerlos, en la habilidad de sostener incomodidad sin escapar de ella, en la disciplina de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Porque ahí, en esos momentos invisibles, es donde se construye la verdadera ventaja. Una ventaja que no depende de suerte, ni de contactos, ni de circunstancias, sino de algo mucho más sólido, tu carácter. Y el carácter no se construye en la comodidad, se construye en la fricción, en las decisiones pequeñas que nadie celebra, en los sacrificios silenciosos que no se publican, en los días donde no tienes ganas, pero aún así avanzas, porque entiendes que cada acción, por mínima que parezca, está moldeando la persona que serás mañana, y esa persona es, en última instancia, la fuente de toda tu riqueza futura. A medida que interiorizas esto, algo empieza a cambiar en tu percepción. Dejas de ver el dinero como un fin y comienzas a verlo como un reflejo. Dejas de obsesionarte con resultados inmediatos y empiezas a enfocarte en procesos sostenibles. Dejas de comparar tu camino con el de otros y comienzas a respetar tu propio ritmo. Porque entiendes que cada persona que hoy admiras no llegó ahí por un golpe de suerte, sino por una acumulación de decisiones correctas, mantenidas en el tiempo. Y aquí es donde entra una de las verdades más ignoradas y más poderosas al mismo tiempo. La consistencia supera al talento, supera a la motivación e incluso supera a la inteligencia cuando se mantiene durante suficiente tiempo, porque el mundo no recompensa los picos de esfuerzo, recompensa la estabilidad, la repetición, la capacidad de mantenerse firme cuando lo nuevo deja de ser emocionante y lo difícil se vuelve cotidiano. Pero para sostener esa consistencia necesitas algo más que disciplina. Necesitas dirección, necesitas un propósito que le dé sentido a cada esfuerzo, porque cuando no sabes para qué estás construyendo, cualquier obstáculo se vuelve razón suficiente para rendirte, mientras que cuando tienes claridad, incluso el dolor se vuelve parte del camino, incluso el sacrificio adquiere valor, incluso el tiempo deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como una inversión. Y en ese punto comienzas a experimentar una transformación silenciosa pero irreversible. Empiezas a disfrutar el proceso más que el resultado. Empiezas a encontrar satisfacción en el crecimiento más que en la validación. Empiezas a sentirte pleno incluso antes de alcanzar tus metas. Y eso, aunque parezca contradictorio, es precisamente lo que acelera todo, porque dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la abundancia. La mayoría de las personas nunca llega a este nivel porque viven atrapadas en la urgencia, en la necesidad constante de resultados rápidos, en la ansiedad de demostrar algo al mundo.
Y esa energía, aunque parezca impulso, en realidad es fricción, es resistencia, es ruido que interfiere con la claridad necesaria para tomar buenas decisiones, mientras que quien aprende a moverse con calma, con precisión y con intención, avanza más lento al inicio, pero mucho más lejos al final. Y si hay algo que necesitas grabar profundamente en tu mente es esto: no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para construir, no estás aquí para reaccionar, estás aquí para crear. No estás aquí para perseguir lo que otros validan, estás aquí para definir lo que realmente importa y alinear tu vida con ello. Porque cuando haces eso, todo cambia, tus decisiones cambian, tu entorno cambia, tus resultados cambian, y lo que antes parecía imposible comienza a sentirse inevitable. Pero este cambio no ocurre solo por escuchar estas palabras. Ocurre cuando decides aplicarlas, cuando decides convertirlas en acción, cuando eliges, de forma consciente, empezar a vivir diferente desde hoy. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora, en este momento exacto donde tienes la oportunidad de hacer algo distinto. Así que si has llegado hasta aquí, no lo tomes como coincidencia. Tómalo como una señal, como ese punto exacto donde tu antigua forma de pensar empieza a romperse y una nueva comienza a tomar forma. Y si realmente quieres transformar tu relación con el dinero, con el tiempo y contigo mismo, entonces quédate, escucha este mensaje completo, vuelve a él las veces que sea necesario, pero sobre todo, aplícalo, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento disfrazado de progreso. Suscríbete ahora porque este no es un canal más, es un espacio donde vas a reconstruir tu mentalidad desde la raíz. Activa las notificaciones y comprométete contigo mismo a no volver a ser la misma persona que eras antes de escuchar esto, porque el verdadero cambio no empieza cuando todo es fácil. Empieza cuando decides que ya no vas a conformarte con menos de lo que eres capaz de construir. Y aún así, incluso después de todo lo que has escuchado, hay una parte de ti que intenta negociar, que busca excusas sutiles, que susurra que quizás este no es el momento, que tal vez necesitas más información, más preparación, más seguridad antes de actuar. Pero si eres completamente honesto contigo mismo, reconocerás ese patrón, porque no es la primera vez que aparece. Es la misma voz que ha retrasado decisiones importantes en tu vida, la misma que te mantiene en un estado de análisis constante sin movimiento real, la misma que te hace sentir ocupado mientras evitas lo verdaderamente esencial. Y entender esto es crucial, porque no estás luchando contra la falta de oportunidades. Estás luchando contra una resistencia interna que se disfraza de lógica para mantenerte exactamente donde estás. Esa resistencia no desaparece con motivación, desaparece con decisión, con ese momento en el que dejas de debatir contigo mismo y eliges avanzar incluso sin tener todas las respuestas, porque la claridad no llega antes de la acción. La claridad se construye a través de la acción. Se moldea en el movimiento, se revela cuando te expones al proceso en lugar de observarlo desde la distancia. Y mientras sigas esperando sentirte completamente listo, seguirás atrapado en un ciclo donde todo parece posible en tu mente, pero nada se materializa en tu realidad. Aquí es donde la disciplina se convierte en algo más que un concepto, se convierte en una identidad, en una forma de operar que no depende de tu estado emocional, porque si dependes de cómo te sientes para actuar, estarás a merced de fluctuaciones constantes que sabotearán cualquier intento de progreso sostenido, mientras que cuando actúas desde principios, desde estándares internos claros, tu comportamiento se vuelve estable, predecible y poderoso, y esa estabilidad es lo que te permite construir algo real, algo que no se derrumba ante la primera dificultad. Y no te equivoques, el camino va a exigirte más de lo que imaginas, va a confrontarte con tus límites, va a exponerte a momentos de duda, de cansancio, de frustración, pero cada uno de esos momentos tiene un propósito.
Cada uno está diseñado para mostrarte en qué nivel estás operando realmente, porque es fácil sentirse fuerte cuando todo va bien, pero es en la presión donde se revela la verdad, donde descubres si tus principios son sólidos o simplemente palabras que suenan bien cuando no hay nada en juego. A medida que avanzas, también notarás algo interesante. Empezarás a distanciarte de ciertas personas, de ciertos entornos, de ciertas conversaciones que antes parecían normales, no por arrogancia, sino por coherencia, porque ya no puedes sostener el mismo nivel de pensamiento que te mantenía limitado. Ya no puedes participar en dinámicas que drenan tu energía. Ya no puedes justificar hábitos que sabes que te alejan de lo que estás construyendo. Y ese proceso, aunque a veces se sienta solitario, es necesario, porque todo crecimiento real implica dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. En ese punto, tu relación con el tiempo cambia de manera radical. Dejas de verlo como algo que simplemente pasa y comienzas a verlo como un recurso estratégico que debes asignar con intención. Cada hora se convierte en una inversión o en una pérdida. Cada decisión adquiere peso, cada distracción tiene un costo claro. Y esa conciencia, lejos de hacerte rígido, te hace preciso, te permite moverte con una claridad que elimina lo innecesario y potencia lo esencial. Y mientras otros siguen atrapados en la ilusión de que necesitan hacer más para lograr más, tú comienzas a entender que se trata de hacer mejor, de eliminar lo superfluo, de enfocarte en lo que realmente genera impacto, porque la verdadera eficiencia no está en la cantidad de acciones, sino en la calidad de las decisiones que las originan. Y cuando elevas ese estándar, tus resultados empiezan a cambiar sin necesidad de multiplicar tu esfuerzo de manera descontrolada. Temtinabá. También descubrirás que el dinero, lejos de ser el centro de todo, se convierte en una consecuencia natural de tu evolución. Deja de ser una obsesión y pasa a ser un indicador, una señal de que estás creando valor, de que estás resolviendo problemas, de que estás alineado con principios que generan impacto. Y esa transición es fundamental, porque te libera de la ansiedad constante y te permite operar con una mentalidad mucho más estratégica y sostenible. Pero hay un punto aún más profundo al que necesitas llegar, un punto donde entiendes que incluso la riqueza, si no está bien gestionada internamente, puede convertirse en una carga, porque sin claridad, sin propósito y sin control, más recursos solo amplifican el caos, mientras que con una mente ordenada, incluso poco puede convertirse en mucho, y esa es la verdadera ventaja, no depender de la cantidad, sino de la capacidad. Cuando llegas a ese nivel, tu enfoque cambia por completo. Dejas de preguntarte cuánto puedes ganar y empiezas a preguntarte cuánto puedes aportar. Dejas de medir tu progreso solo en cifras y comienzas a medirlo en impacto, en crecimiento, en coherencia, porque entiendes que la riqueza más sólida es aquella que no solo mejora tu vida, sino que también eleva la de quienes te rodean, creando un efecto que trasciende lo material. Y entonces, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien diferente, alguien que ya no persigue validación, alguien que no necesita demostrar constantemente su valor, alguien que se mueve con una seguridad silenciosa, que no depende de la aprobación externa. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, es evidente en tus resultados, en tu forma de hablar, en tus decisiones, en la manera en la que enfrentas la incertidumbre. Ahora bien, todo esto que estás escuchando puede quedarse como una idea interesante más, algo que te inspira por un momento y luego se desvanece cuando vuelves a tu rutina habitual, o puede convertirse en el punto exacto donde decides cambiar la dirección de tu vida. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la que define todo, porque no son los grandes eventos los que transforman tu realidad. Son las decisiones sostenidas en el tiempo, las acciones repetidas, los estándares que eliges mantener incluso cuando nadie te está observando. Así que aquí tienes una elección clara: seguir operando desde los mismos patrones que ya conoces y obtener los mismos resultados que ya has experimentado.
o tomar el control, asumir la incomodidad del cambio y empezar a construir una versión de ti que no dependa de circunstancias externas para avanzar. Una versión que entiende que la verdadera riqueza no se encuentra, se crea, y que ese proceso comienza siempre, sin excepción, desde el interior. Si has permanecido hasta este punto, no lo ignores, porque la mayoría de las personas no tiene la paciencia ni la disposición para sostener una conversación interna de este nivel, lo que significa que ya estás operando de forma diferente, aunque sea en un grado inicial, y eso es exactamente lo que necesitas aprovechar. Este momento, esta claridad, esta incomodidad que te empuja a ir más allá de lo conocido. Quédate con este contenido. Escúchalo de nuevo, deja que cada idea se asiente, pero sobre todo, conviértelo en acción, porque sin acción, incluso la verdad más poderosa pierde su impacto. Suscríbete ahora y forma parte de este proceso, porque lo que estás construyendo aquí no es solo conocimiento, es una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir y una nueva forma de relacionarte con el mundo. Y recuerda esto. No estás tratando de volverte rico, estás construyendo a alguien para quien la riqueza es inevitable. Y cuando entiendes esa diferencia, todo cambia, absolutamente todo cambia.